Bien, estamos en esta presentación para realizar el ejercicio de orientación vectorial. Esto dentro del concepto de orientación vectorial que tenemos en un curso de física orientado a estudiantes de topografía. Bien, para nuestro proceso de inicio de este video, entonces vamos a tener inicialmente un sistema de referencia como hemos venido trabajando inicialmente. Vamos a tener unos ejes X y Y, que son los que normalmente utilizamos en un plano cartesiano cuando trabajamos física y matemáticas. Y si lo orientamos a la parte de topografía, vamos a tener unos ejes norte y este. Vamos a tener entonces la presentación de un vector. Y para este caso entonces, lo primero que este vector vamos a tener su norma. Vamos a decir que son 10 metros. La nomenclatura de ese vector será una letra mayúscula y un gorrito arriba que indique que es un vector, es una cantidad vectorial. Y entonces aquí vamos a trabajar con este solo ejercicio la orientación vectorial. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar la orientación en geométrica positiva. En este caso, la orientación en geométrica positiva, decimos que tenemos nuestro vector que tiene la letra A. Vamos a decir que tiene su norma, que para nuestro caso serán 10 unidades de longitud, y la parte angular será esta. El ángulo será medido en la dirección antihoraria desde el eje X hasta donde está el vector. Vamos a decir que tiene 65 grados. Entonces, nuestro vector tiene una orientación en geométrica positiva de 65 grados. Bien, una vez realizado esto, entonces ahora vamos a una orientación en geométrica negativa. Ok, utilizando el mismo vector, entonces el ángulo que necesitamos trabajar ahora es formado desde el eje X positivo en dirección horaria. Ese vector entonces va a tener igual una representación de el vector A. Vamos a decir que tiene 10 unidades y la parte angular la vamos a dejar como un ángulo. En este caso vamos a decir que tiene 295 grados. 295 grados negativos. Y eso ya nos hace la diferencia en tener un vector en geométrica negativa. Como nos podemos dar cuenta, 295 más 65 nos da como si tuviéramos un ángulo de una vuelta de 360. Bien, ahora vamos a utilizar la orientación vamos a borrar esto, es un vector en orientación en geométrica, vamos a llamarlo un azimut. Ok, ese azimut entonces igual tiene nuestro vector A, tiene uno de sus componentes que será la norma, pero ahora ese ángulo en azimut va a ser formado entre el vector y el eje norte. Entonces aquí tenemos 65 y para completar este ángulo sería un ángulo de 25 grados. Entonces
el ángulo es formado con el eje norte y un ángulo que tiene un valor de 25 grados. De tal forma que 65 más 25 nos dé un ángulo recto que sería de 90 grados. Y aquí ya tendríamos nuestro vector en un azimut. Y 4 tendríamos una orientación vectorial en rumbo, que sería la otra orientación que estaríamos manejando. Para este caso, este ejercicio, entonces ese ángulo lo vamos a representar de esta forma. Es el ángulo formado entre el vector, diciendo lo siguiente: si está del eje X hacia arriba, será formado con el eje norte, y para nuestro caso será este mismo ángulo de 25 grados. Pero aquí la condición está en que tenemos que decir que si está a la derecha será con el este, y si está al oeste será con el oeste, que en nuestro caso así lo llamamos W. Entonces nuestro vector tiene su norma y su orientación, que está asociada a un ángulo, y será norte 25 grados, pero vamos a decir que está al oeste. Y aquí entonces ya tendremos nuestro vector en orientación de rumbo. Vamos a grabarlo y vamos a presentar otro ejercicio. Bien, entonces una hoja en blanco. Vamos igual a lo mismo, un sistema de coordenadas. Vamos a enumerar nuestros ejes. En matemáticas serían X y Y, pero para topografía y geodesia serían nortes y estes. Nuestro vector, vamos a decir que está por aquí. Nuestro vector, vamos a nombrarlo, que es el vector A. Vamos a decir que tiene 30 metros de longitud. Bien, nos van a dar un ángulo. Vamos a decir que en geométrica positiva nuestro vector tendría la nomenclatura A. Esto vamos a corregirlo un poco y nos quede más presentable. Vamos a decir que es el vector A. Tiene una norma de 30 y tiene una condición angular. Vamos a decir que este ángulo inicial, vamos a decir que tiene 40 grados. Pero como nosotros decimos que en geométrica positiva es el eje X hasta el vector, nos va a dar el ángulo y tendríamos un ángulo de 140 grados. 140 grados. De tal forma que 140 más 40 nos estaría dando un ángulo plano de 180. En geométrica negativa, entonces tendríamos nuestro ángulo, nuestro vector A tiene su norma, que serían 30, y el ángulo que estamos buscando para esa geométrica negativa sería desde el eje X positivo hasta el vector. Entonces desde aquí hasta aquí tendremos 90, hasta el eje X tendríamos 180 y 40, ese ángulo nos daría 220 grados. Entonces la parte angular sería menos 220 grados. Y ahí tendríamos ya una presentación en geométrica negativa. Ahora, si lo quiero presentar en azimut, el ángulo va a ser formado con el eje norte en dirección horaria. Entonces nuestro ángulo sería todo esto, todo este ángulo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Desde este eje norte hasta el este tendremos 90, hasta aquí tendríamos 180, hasta aquí tendríamos 270 y 40. Estaríamos diciendo que este ángulo es de 310. ¿Listo? Bueno,
Entonces, en azimut tendríamos nuestro vector A con nuestra norma. El ángulo es formado con el eje norte, con el azimut y un ángulo de 310 grados. ¿Listo? Ahora, la otra orientación sería el rumbo. Igual, entonces el rumbo será formado entre el eje norte o el eje sur. En este caso es el eje norte hasta el vector. Y vamos a decir si está indicando hacia el este o al oeste. Y este ángulo vale 50. ¿Por qué 50? Porque si aquí tenemos 40 y 50 haríamos 90 y otros 90, 180. Estamos diciendo que nuestro vector A será la norma, que serían 30, y la parte angular sería con el norte un ángulo de 50 grados, pero estamos indicando ahora que está orientado hacia el oeste. Y allá tendremos nuestros vectores o nuestro vector expresado en sus 4 orientaciones vectoriales. Ese sería entonces nuestro otro ejercicio y ya con esto tendríamos una condición de reorientar cuáles son esas orientaciones que utilizamos desde la física hacia la parte de aplicación en estos cursos de topografía. Bueno, no siendo más, entonces hasta aquí quedaría nuestro curso cortico de orientación vectorial. Nos vemos en una próxima oportunidad.